diciendo una vez más y bienvenido a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Hoy estaremos reflexionando sobre Proverbios 3, 5 y 6. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: cómo conocer la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que de esta manera podamos hacer el trabajo para el cual Dios nos ha llamado y así podamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Como hijos de Dios tenemos que estar bien claros cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Conocer la voluntad de Dios es la clave de la oración, del crecimiento espiritual y de la productividad en nuestra vida. Debemos buscar la voluntad del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Es lamentable, pero muchas veces nos engañamos creyendo que lo que queremos hacer es también lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nunca nos dirá que hagamos algo que esté en contra de su perfecta voluntad, de su palabra. Si usted siente el llamado a hacer algo contrario a la Biblia, puede tener la seguridad de que no es el Señor quien le ha pedido que haga esto. Si se siente intranquilo en cuanto a su petición, puede ser una señal de que la orden no vino de Él. Porque si estamos intranquilos, quiere decir que lo que pedimos o lo que recibimos no vino de parte de Dios, porque si hubiese venido de parte de Dios, no estuviéramos intranquilos o dudando tal vez de lo que estamos pidiendo. El Señor no nos ha dejado en un vacío sin ayuda. Él está aquí con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Él no te ha dejado solo. Él no te ha abandonado, ni te va a abandonar, ni te dejará solo. Su presencia, su espíritu y sus ángeles siempre estarán acampando a nuestro alrededor, cuidándonos y bendiciéndonos, capacitándonos para escuchar su voz y apreciar su dirección en nuestras vidas. Antes de precipitarse a actuar, asegúrese de haber escuchado al Señor correctamente. Asegúrese de que la voz que usted escuchó fue la de Dios. Asegúrate que quien le habló y le respondió fue Dios. Y entonces, cuando esté seguro, puede dar el paso a hacer lo que usted le pidió a Dios que usted quería hacer. Conocer la voluntad de Dios en nuestra vida es la clave de todo creyente para poder crecer en el ministerio de Dios. Cristo nos enseñó a conocer la voluntad de Dios y el vivir en obediencia a ella. Es la clave de todo, dándonos forma y reformándonos a medida que baña con lágrimas nuestras vidas para asemejarnos más a Cristo, para poder usarnos de acuerdo a su voluntad, porque Dios es el alfarero y nosotros la arcilla. Dios nos mantiene girando en su rueda de alfarero, dándonos la oportunidad de que podamos ser redimidos por su sangre, dándonos la oportunidad de que podamos ser edificados en medio de su palabra y por su Espíritu Santo, y podamos crecer espiritualmente y cada día podamos ser regenerados a través de la purificación y a través de la renovación de nuestras vidas y de nuestros corazones, a través de la rueda del alfarero, porque en medio de esta rueda podremos ir moldeándonos según la imagen de nuestro Padre Celestial. Entreguémonos diariamente, mantengamos su arcilla húmeda por medio de la oración diaria, la oración que esté de acuerdo con su voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que en algún momento en el futuro, tal vez muy pronto, estemos juntos con Él. El día que Dios venga al arrebatamiento de la iglesia
de su iglesia, pues entonces estaremos juntamente con Él, reinando juntamente con Él para siempre, para toda una eternidad. Pero solamente estaremos junto con Él aquellos que conocimos cuál era la voluntad de Dios en nuestras vidas e hicimos la voluntad de Él y aquello que a Él le agradaba, aquello que le reconocimos y le aceptamos como nuestro Salvador. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? A lo largo de las edades ha sido el deseo del corazón de hombres y mujeres devotos conocer y seguir la voluntad de Dios cada día. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143:10. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos tú y yo dispuestos a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios y que se cumpla su voluntad en nuestras vidas? Somos exhortados a buscar la voluntad del Señor. En Efesios 5:17 leemos: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Jesús dijo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. Aleluya. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda falsedad de la religión y pone el sello de la verdadera sinceridad sobre nuestro servicio a Dios. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra dentro de la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad y del propósito de Dios. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivimos en comunión constante con Él, Él nos dirigirá y guiará en el cumplimiento de este plan para nuestras vidas como siervos y como hijos de Dios. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él nos va a dirigir si nosotros nos dejamos dirigir por Él. Él nos va a dirigir para darle cumplimiento a la promesa que Él hizo y para darle cumplimiento al plan y para lo cual hemos sido llamados en su voluntad. Tenga en mente que la voluntad de Dios se es revelada solo a creyentes que han nacido de nuevo. Dios nos revela su plan a través Él no revela su plan a través de adivinos, ni de oráculos, ni de magos, ni de hechiceros, ni brujeros, ni de santeros. Su voluntad está reservada para quienes han confiado en Cristo para la salvación. Usted no puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos que acuda primero a la cruz, confiese que es un pecador y reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si desea el plan perfecto que Dios tiene para su vida, tendrá que pasar por el Calvario para obtenerlo. Solo a través de Cristo podemos tener una buena relación con Dios y conocer el plan de Él para nuestra vida. Primero, la voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia. Isaías dijo: consulten en el libro del Señor y lean. Isaías 34:16. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos por encima del pecado. Esa es la voluntad, que tengamos corazones agradecidos, que demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que los cristianos nos amemos unos a otros. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. Juan 4:7. Si usted desea conocer la voluntad de Dios, aparte un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Deje que Él gobierne su corazón. Mas ¿cuántos lo recibieron? A los que
creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas de Jesucristo. No les digo que va a ser color de rosa la vida del creyente. No como algunas personas dicen que cuando venimos, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, se acabaron nuestros problemas. Ya no vamos a sufrir, no vamos a padecer por problemas, ni por desierto, ni por necesidades. Déjame decirte que aún cuando estemos firmes en la palabra del Señor y aún cuando estemos haciendo cosas para Dios, vamos a tener problemas y vamos a pasar por desierto. Y Dios nos va a dar la fuerza para salir. Él va a permitir que pasemos por estos lugares, pero Él nos va a dar la respuesta. Él nos va a dar la manera y la forma de que podamos salir de este lugar. No importa lo que estemos haciendo para Dios, eso no quiere decir que somos exceptos y que somos perfectos y que no vamos a cometer errores en nuestra vida. Quiero decirte que a pesar de que seamos hijos de Dios, sí vamos a pasar por problemas y por necesidades, pero al final del camino estará Jesucristo para darnos la corona de la vida y la entrada al trono celestial. Tenemos muchos hombres en la Biblia que tenían fe y pasaron por problemas, como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron no adorar la imagen del rey Nabucodonosor y por ello fueron sometidos a entrar al horno de fuego. Pero Dios les dio la respuesta dentro de aquel horno y allí Dios les libró y pudieron salir de aquel lugar sin problema, porque Dios estaba en medio de ellos, porque a pesar de la prueba por la cual estaban pasando, ellos conocían la voluntad de Dios en su vida. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios para ellos. Daniel fue echado en el foso de los leones y Dios permitió que fuese echado en ese lugar. Pero Dios no le abandonó, pero Dios no lo dejó allí. Dios tapó la boca de los leones para que estos animales no le hicieran daño a Daniel. Pero Daniel confiaba en Dios y sabía cuál era la voluntad de Dios y no se retiró ni dejó de hacer lo que él hacía. No dejó de orar en ningún momento ni de clamar a Dios, porque él sabía cuál era el propósito para el cual Dios le había puesto en aquel lugar. Él conocía la voluntad de Dios en aquel lugar para su vida, porque Él es un Dios que cumple su promesa y Él ha prometido que nos va a bendecir y Él nos va a bendecir. Él no nos va a dejar tirado a un lado. Él, aunque estemos en medio del desierto, Él nos va a sacar del desierto por el cual estamos. Y así hay muchos hombres en la Biblia que padecieron y pasaron por problemas. Tenemos a David cuando se enfrentó a aquel gigante y diciendo: tú has ofendido a mi Dios y tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. He venido a derrotarte. Y hoy Dios va a poner la victoria en mis manos. Pero David sabía la voluntad de Dios, conocía el propósito de Dios en su vida y él tenía fe y certeza de que Dios no lo iba a dejar solo en ese momento, porque él sabía que Dios era un Dios fuerte, que era un Dios de promesas y que era un Dios que lo que dice lo cumple. Y así hay muchas cosas, pero ese Dios que tenía Sadrach, Mesach, Abednego, ese Dios que tenía Daniel, ese Dios que tenía David, es el mismo Dios que tenemos tú y yo, es el mismo Dios que le servimos. No importa cuánto haya pasado, pero Dios no cambia, Dios no se muda, Dios sigue siendo el mismo Dios que cumple sus promesas. Quiero decirte que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios y estar muy claro de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y qué quiere Dios que nosotros hagamos para Él. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Es el deseo de mi corazón, esperando que esta corta reflexión sirva de edificación
para tu vida. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, compartas el video con tus familiares y amigos, actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando ponemos videos nuevos. Dios te bendiga y te guarde una vez más, y recuerda, te habló tu amigo y hermano Reinier Montano.